Ya vamos, en este caso, en Sagitario. Sagitario con esa luna negra allí, ¿no? Haciéndoles bellezas. Sagitario que les cambian los planes. Sagitario. A algunos Sagitarios la vida cambiándole los planes para bien, para gusto, para qué felicidad que me pasó esto. Y para otros, pues qué terrible que me está ocurriendo esto, como muy drástico el tema. Bueno, si eres de signo Sagitario ascendente, la entrada de Neptuno en Aries este lunes 26 de enero está impactando la casa 5. La casa 5. Si hay un momento en la vida donde más nos enamoramos es cuando Neptuno entra a la casa 5. Entonces, Sagitarios, ascendentes, soles y luna, vivan estos enamoramientos con los pies en la tierra. Enamorarse no es malo, Sagitario. Además que Sagitario, calculen ustedes, que Sagitario está siempre por allá, en el futuro, visionarios, mirando otras cosas. Neptuno en la casa 5 puede darle la idea, en este caso, a Sagitario, eh, es que es la típica frase del enamoramiento, porque en la casa 5 nos enamoramos, en la casa 5 se viven los procesos del otro, en la casa 5 es del noviazgo y Neptuno pues empalaga, Neptuno endulza, Neptuno encaramela, idealizo. Entonces, si eres Sagitario, ascendente en Sagitario, muy normal que en los próximos tiempos entres en una fase de enamoramiento. ¿De qué te vas a enamorar, Sagitario? No sé, hay muchas formas en las que nos podemos enamorar. Los seres humanos no solamente nos enamoramos de otra persona, nos podemos enamorar, nos podemos empalagar de una carrera, nos podemos empalagar de un noviazgo, de una relación, de algo. Eso no es lo malo, eso no es malo, eso es biológico. Enamorarse es de lo más natural que nos puede pasar. El punto acá es qué manejo le vas a dar, ¿sí? El punto acá es cómo lo vas a vivir. El punto acá es hasta dónde te vas a permitir ilusionarte con Neptuno en Aries en la casa 5 de este nuevo proyecto, porque ahí también se estudian los proyectos. Y Sagitario, como le dicen, vámonos y ya está en primera también, que Sagitario tiene mucha actividad de fuego y ahora ese Neptuno avivando la chispa en un aspecto tan fluido con Lilith, pues es como que le entraran de una, como que sí, aquí me voy en plancha. Entonces Sagitario, pues de acuerdo a la subida o la subida, finalmente va a ser una forma de medir la caída. Entonces creo que ahí es donde requieren ser como muy habilidosos para, en medio de tanta golosina y en medio de tanto dulce de la casa 5 y en medio de tanta nubulosa que hay, tanta oportunidad de perderse frente a un proyecto o frente a una persona o un noviazgo mismo, creo que es un excelente momento para ir diciendo, bueno, ¿cómo tomo agua y me voy refrescando para diluir y darle quizás más aterrizaje a todo esto que estoy viviendo? Puede llegar a ilusionarse más de la cuenta. Entonces, que esta semana del último mes de enero sea para que logren, a través de todo ese dulce, depurar dónde está el gusto y el disfrutar de las cosas, tampoco sin entrar a una fase de decir, pues no sirve de nada, porque Saturno también va a entrar allí. Tampoco matar la ilusión, ¿sí? Pero sí estar como muy conscientes de cuál es su estado emocional actual en sus relaciones y demás. Enamorada de mis gatos y mi perro, dice por acá Ivana. Se enmieló, dice Denia. Sol Sagitario, nada, nada en mí. Luna en Sagitario, wow, qué peligro. Es que estamos reflexionando, maestro. Están muy neptunianos ustedes hoy. Por eso ando sola, dice por acá, Lillalana. Sí, por eso ando sola. Anda sola para no enmielarse, prefiere andar sola. Terminando mi relación, dice Miguel en TikTok. Miguel en TikTok terminando relación, una Sagitario, enamorado de lo que hago. Muy bien, Beatriz. Es normal que esté mi novia Sagitario, esté peleada conmigo. Soy Piscis. Un abrazo para todos los que están en TikTok. Gracias también por su compañía. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube, a los que me están preguntando en TikTok que dónde pueden ver los otros signos. Los otros signos los pueden ver en este mismo live, pueden devolver y en este momento se está transmitiendo por YouTube. En YouTube aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, ahí está.
Ahí en el link, en la biografía de TikTok y de Instagram, ustedes pueden encontrar los links. Mi retorno solar fue el 4 de diciembre con luna en Géminis. Hermoso eso. Veo que la vida es lo que quiero. Tengo el poder de ser y hacer lo que quiero. Ay, me encanta eso. ¿Quién? Muy bien, ese mensaje está lindo. Muy bien, muy bien. De esa manera es. Bueno, pues así está lo que ustedes pueden hacer y planear en este caso. Sagitario, muy buen presagio para Sagitario. Yo creo que, pues sí vivirlo, pero muy consciente. Vamos para Capricornio.